Bienvenidos, papel y lápiz ahí todos, mis queridos hermanos, y vamos a estudiar, escudriñar un poco de las escrituras el día de hoy. Y hoy con un tema bastante interesante. ¿Qué te falta para ser salvo? ¿Qué tal si cada uno nos hacemos esa pregunta? ¿Qué me falta para ser salvo? Cierto que es una pregunta que es difícil de responder, pero bueno, con lo que, con lo que vamos a leer aquí en la escritura, eh, yo creo que nos va a abrir un poco el entendimiento y quizá nos dé una muestra, una evidencia de si en verdad nos falta quizá algo para ser salvos. Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué me falta para ser salvo? Es una pregunta que seguramente alguno de ustedes en alguna ocasión se ha hecho y bueno, desearíamos esa respuesta, ¿cierto? Ahora, para ello vamos a leer el libro de Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, y vamos a leer algunos textos desde el verso 17 en adelante. Si tú puedes más adelante leerlo, te invito a que tú lo leas Marcos 10 del 17 al verso 31. Y dice la bendita palabra, al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Verso 20. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te hace falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Amén y amén. Cuando nosotros quizá nos hacemos esta pregunta o, o le preguntamos quizá a un cristiano, le decimos, óyeme, ¿tú qué crees que me falta para ser salvo? Bueno, quizá alguien, a ese cristiano te va a responder con otra pregunta. Te va a preguntar, bueno, ¿tú recibiste a Cristo en tu corazón? Eh, ¿Tú hiciste la oración de fe en alguna ocasión? Porque si tú hiciste la oración de fe, bueno, ya eres salvo, eso es lo que te van a decir. Y quiero decirles, mis amados hermanos, que hay un falso concepto de que con simplemente repetir una oración, que la llamamos la oración de fe o la oración del pecador, ya la persona es salva. Ese es un falso concepto, porque quiero decirles que eso no es bíblico. Y nosotros lo escuchamos qué sé yo, en convenciones, cruzadas evangelísticas multitudinarias, donde, bueno, el predicador a veces con cierto orgullo, cuando está contando su testimonio, dice, hermanos, se convirtieron 2000 cuando prediqué X o Y cosa y se convirtieron 2000 personas para Cristo. Y siempre me he preguntado, ¿cómo lo saben? Es imposible saberlo, porque para una conversión se necesita una intervención divina.
Y el simple hecho de alguien repetir una oración no le hace cristiano. Eso no es una evidencia de que ya es cristiano por haber repetido una oración. Lo hacemos también frecuentemente. Alguien está moribundo en un hospital y va un cristiano y dice con el simple hecho de que haga la oración de fe, ya se fue con Cristo. Y no siempre es así. Eso es un falso concepto, porque la conversión va mucho más allá. Recordemos, mis amados hermanos, que la salvación nunca llegará por repetir una simple oración para que Cristo entre a nuestro corazón, ¿no? Y no lo vemos que los apóstoles hayan hecho esto, no, ninguno lo hizo. ¿Sabías tú que la oración de fe se originó en el año 1800? Es que ni Lutero guiaba a la gente a hacer la oración de fe. Entonces, eh, cuando alguien hace esa pregunta, bueno, ¿qué me faltará para ser salvo? Yo te lo voy a asegurar que si tú le indicas o le llevas a que haga la oración de fe, seguramente no es salvo todavía. Hay millones de personas que están convencidos de su salvación. Y están convencidos porque en alguna ocasión, un día hicieron una oración de fe. Pero lo más interesante es que continúan con su mundanalidad sin el más mínimo deseo por las cosas del Señor. Hermanos, no olvidemos que una de las principales evidencias de la fe salvífica y la conversión verdadera es como, recuerdo como lo dijo un predicador llamado Paul Washer, él decía, es la realidad cada vez más patente del señorío de Cristo en nuestras vidas y nuestra disposición a seguirle aún al más grande costo. Qué gran verdad lo que dice este hombre. Ahora, estudiemos un poco acerca de la porción de la palabra que acabamos de leer. Y aquí la Biblia nos habla de un hombre. Miremos las características de este hombre. En el libro de Mateo, capítulo 19, verso 20, ahí nos muestra, hablando de la misma historia, nos muestra que este era un joven, era un hombre joven. En Lucas 18, verso 18, dice que era un hombre principal. Un magistrado civil, tal vez uno del Sanedrín era este hombre, pero era un hombre principal. Y en nuestro texto que leímos el día de hoy, Marcos 10:22, dice que él tenía muchas posesiones, es decir, era un hombre extremadamente rico. Y ahí en el mismo Marcos 10, verso 17 que leímos, hay una pregunta que dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre, bueno, con buena actitud, se presenta ante el Señor, buscó al Señor. Y qué interesante es que lo buscó siendo joven y fue humilde ante la presencia de Jesús. Y en ese momento le hizo una pregunta eh, que la verdad es muy interesante porque seguramente este hombre había escuchado algo acerca de las cosas de Dios. Hizo la pregunta correcta a la persona correcta. Jesús le responde primero con una pregunta y es que es interesante ver esto. Lo primero que el Señor, vuelvo y repito, le responde es haciéndole una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué me llamas bueno? Y el mismo Jesús le responde, ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Eso está en el verso 18, lo podemos ver ahí. Ahora, es importante aclarar que Jesús no estaba aquí negando que él fuera bueno. No. Simplemente lo que Jesús quería mostrarle es que nadie puede considerarse bueno en la tierra. Y se nos olvida que nosotros no somos buenos, que hacemos en algunas ocasiones
cosas malas, no, por el contrario, somos malos que hacemos cosas en algunas ocasiones buenas. Bueno, así nos lo muestra la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 10, perdón, capítulo 3, ahí, papel y lápiz. Romanos 3, del verso 10 al verso 12. Mira lo que dice. Ábrelo ahí, Romanos 3. Dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bueno, aquí el apóstol Pablo le habla a los romanos y les indica una vez más que no hay ni uno que haga lo bueno. Ahora, hablando de este joven se creía bueno porque guardaba los mandamientos. Y no es así, eh, porque más adelante vamos a ver que este joven se pega una estrellada con el mismo Jesús. Y, y yo les pregunto a ustedes, ¿cierto que a veces cuando predicamos el Evangelio a alguien, escuchamos frases como, bueno, yo no necesito de eso, de esas cosas cristianas, yo no necesito de eso. Si es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Soy juicioso, soy de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, además estudio en la universidad. Yo no necesito de eso. ¿Por qué no le predicas a fulanito de tal que ese fulanito de tal si es malo? Y, y esa es una de los pensamientos del ser humano el día de hoy, que se cree bueno. Pero aquí el Señor lo aclara y dice, no hay uno. Ahora, quizá a los ojos de tu papá o a los ojos de tu mamá, ¿cierto? Quizá a los ojos de ellos, tú eres bueno. Y claro, una madre dice, no, es que mi hijo es buenísimo, es bueno, es el mejor. Y eso lo escuchamos, claro. Pero cuando somos confrontados con la bendita palabra o al estándar de Dios que es muy alto, nos damos cuenta que en verdad no somos nada bueno. Que por el contrario, somos malos. Que a veces hacemos cosas buenas, claro. Y este joven se creía así, bueno. Y pensamos como este joven que somos buenos, pero ante los ojos de Dios no es así. Muchos creen que se han ganado el cielo con su forma de actuar, con su forma de ser. Y me gusta una frase de un predicador español que leí días atrás. Él decía, el primer paso al infierno es pensar que mereces el cielo. Y el primer paso al cielo es reconocer que mereces el infierno. Qué gran verdad esta frase. Saben, yo recuerdo de niño, había una señora adulta mayor, era una vecina de la cuadra donde vivía. Y recuerdo que esta señora cuando hacía mercado y de pronto mi padre mirando a lo lejos veía que venía con una cantidad de bolsas, de paquetes. Él llamaba a cualquiera nosotros, a mi hermano, o me llamaba a mí y me decía, ve y le ayudas a, a la señora a traer los paquetes. Y bueno, eso fue una gran enseñanza que él nos dejó de servirle a otros. Y recuerdo que uno salía corriendo allá a la esquina y cogía y le decía, venga, yo le ayudo a cargar los paquetes. Y le ayudaba a uno a llevar el paquete hasta la casa.
Y a lo que ella siempre, recuerdo, me decía: ay, mijo, usted se acaba de ganar el cielo. Ese es el concepto, mis hermanos, que tenemos y pensamos que nos ganamos el cielo haciendo obras de caridad. eh, Pensamos que la salvación es por obras, pero recuerden que en el libro de Efesios lo aclara muy bien, Efesios capítulo 2, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, sino dice que es por gracia. Y cuando eh, eh, el joven rico responde al Señor que ha guardado todos los mandamientos y que se cree que ya tiene el cielo ganado, se pega a su estrellada, cuando Jesús le dice ahí en Marcos 10:21, una cosa te hace falta. Ahora, hablando de esta misma historia en el libro de Mateo capítulo 19, verso 21, dice, si quieres ser perfecto. Entonces, en Marcos 10:21 dice, una cosa te hace falta. Y en Mateo 19:21 dice, si quieres ser perfecto. Esto significa que, bueno, Marcos escuchó la primera parte de una cosa te hace falta y seguramente Mateo escuchó la parte donde dice, si quieres ser perfecto. Es decir, que quizá Jesús dijo, ¿quieres ser perfecto? Una cosa te hace falta. ¿Y qué era lo que le hacía falta? Sigue diciendo ahí el verso, dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Ahora, aquí pareciera que Jesús estuviese diciendo que la salvación es por obras. Pero mis amados, vamos a estudiar esto y vamos a ver que no es así. A este joven solo le faltaba una cosa. ¿Sabe cuál era la cosa? Seguir a Jesús. Casi nada le faltaba a este hombre. Le faltaba una cosa, seguir a Jesús. Aquí no se trataba de que este joven se iba a ganar el cielo por vender sus posesiones y dárselo a los pobres. No, esta era solo una evidencia de que entregaría el ídolo que no le dejaba seguir a Cristo. Había un ídolo que él tenía. Hermano, recordemos que un ídolo es todo aquello que ocupa el primer lugar en una persona. Eso es un ídolo. El ídolo puede ser aún tus mismos hijos. El ídolo puede ser tu reloj, el ídolo puede ser tu carro, tu moto, bueno, qué sé yo, tu bicicleta. Ese puede llegarse a convertir en un ídolo. El ídolo de aquel joven era sus riquezas. Él tenía un ídolo, que ese ídolo seguramente no le iba a dejar seguir a Cristo. No le iba a dejar ser cristiano. Porque ser cristiano es un seguidor de Cristo. Y Jesús aquí le está diciendo en otras palabras, ¿quieres ser salvo? Bueno, entrega ese ídolo que te impide seguirme de corazón. Eso es lo que prácticamente el Señor le está diciendo. Pero ahí mismo en el verso 22 vemos a aquel joven, el mismo joven que en un momento corriendo, porque así dice la Biblia, en un momento corriendo se arrodilló delante de Jesús humildemente, ahora se fue afligido, triste y angustiado. Ese mismo joven que había llegado allí se fue triste. No es así que a veces cuando Dios nos está hablando a través de la escritura y no nos gusta, nos vamos. Y muchas veces nos vamos quizá bravos y no me gustó lo que me dijeron. No, ese pastor, ¿cómo va a decir esas cosas? No me gusta, yo no vuelvo a escuchar eso. ¿Para qué escucha usted eso?
Y nos ponemos así cuando somos confrontados con la palabra. Aquí este hombre fue confrontado, fue ahí como que la palabra le llegó y como espada de doble filo y penetró y ahí no gustó. Porque dolió, porque qué difícil es cuando uno tiene un ídolo y no lo quiere entregar. Y nos sucede como aquella niña que en alguna ocasión eh, se le cayó una moneda dentro de un frasco, una botella que había allí. Y bueno, ella metió la manito a coger su moneda. Y cuando fue a sacar la moneda de aquel frasco, no le salía la mano de aquella botella. Y ustedes saben que la única manera para poder sacar la mano era que tenía que quitar el puño, soltar la moneda, pero ella no quería. Saben que así a veces nos sucede, nos cuesta. No queremos soltar ese ídolo y de esa manera, pues difícilmente vamos a conocer de Cristo y vamos a seguirle a Él. Eso fue lo que pasó con este joven. Y de todos los encuentros que podemos ver en la Biblia que Jesús tuvo con alguien, este fue el único encuentro donde aquella persona se alejó de Cristo sin esperanza, sin consuelo, triste, amargado y bueno, quizá, bueno, tan confrontado eh, que, que hasta quizá con rencor salió de la presencia de Jesús. El joven prefirió lo material antes que la vida eterna. Y eso es lo que sucede con muchos. Prefieren lo material antes que a Cristo. No siguió a Cristo este hombre. Este hombre a los ojos humanos tenía casi todo para ser cristiano. Pero no por eso eh, eh, Jesús dijo ahí en el verso 31, pero muchos primeros serán últimos. Dese cuenta que cuando el Señor ahí en el verso 31 dice, pero muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros, se está como refiriendo a este hombre de que a veces los que uno cree que están consagrados, que son salvos, realmente no lo son. Y quizá nos va a sorprender a aquellos que nosotros no pensábamos que, que iban a ser salvos. ¿Y cuántos son así? Dicen cumplir todos los mandamientos, pero delante de Dios, Él les dice, una cosa te hace falta. ¿Qué es eso que te hace falta? ¿Qué es eso que quizá te frena para ser un verdadero cristiano? Te lo digo yo. Ahora, luego de que este joven se va, Jesús mira alrededor, mira a sus discípulos y les dice ahí en el verso 23, cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y más adelante en el verso 24 Jesús vuelve a declararlo y dice, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y más adelante en el verso 25 vuelve el Señor y declara, sigue diciendo, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Hermanos, si hay algo bien difícil de rendir, es el área financiera.
es el poder. Qué difícil que una persona deje ese ídolo, es difícil, mis queridos. Y hay muchos que dicen ser cristianos, pero cuando se les toca esa área, inmediatamente se les olvida su cristianismo. Y qué difícil es entregar esa área. Esa es la razón por la que a muchos les cuesta sembrar. Esa es la razón por la que muchos no quieren soltar. Y esa es la razón por la que muchos no son dadivosos. Porque aún tienen ese ídolo. Es un ídolo que cuesta. Así que entonces los discípulos en el verso 26, después de escuchar a Jesús que hace estas declaraciones, dicen, ¿quién pues podrá ser salvo? Hacen otra pregunta. Bueno, como quien dice, bueno, Señor, pero si este hombre guarda los mandamientos, los guarda todos. Entonces, Señor, pues, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús responde ahí en el verso 27. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y uno dice, pero ¿qué clase de respuesta es esta? Bueno, lo que Jesús está diciendo aquí en respuesta a sus discípulos es que para los hombres, ahí no especifica si son ricos o pobres, no, para los hombres, la salvación es imposible. Porque quiero decirles que la salvación depende, es de Dios. Se necesita una intervención divina. Yo les pregunto a ustedes, por eso es que la Biblia compara el nacimiento de nuevo con el nacimiento físico. Y en el libro de Juan capítulo 3, si no estoy mal. Y yo te pregunto, cuando tú ¿naciste porque tú querías nacer? No, tú no tomaste esa decisión. Es más, no sabías que ibas a nacer. Nadie nació físicamente porque quería nacer. No. Tú no naciste, o más bien, tú no hiciste nada para nacer. Tú naciste porque a Dios le plació traerte al mundo. Fue una intervención totalmente divina. Ah, bueno, pero alguno dice, no fue así, fue porque papá y mamá estuvieron los dos y bueno, allí eh, pues se formó un embrión y por eso estoy yo aquí. Sí, claro. Pero ¿quién fue el que hizo toda esa intervención interna allí? Dios. Dios. Hermanos, Cristo afirmó que la condición del hombre es tan mala que nadie puede salvarse a sí mismo. Eso es básicamente lo que está queriendo decir. Y la salvación es imposible para el hombre, claro, pero para Dios no. Pero se necesita una intervención divina para ser regenerado, para nacer de nuevo. Hermanos, yo me uno a unas palabras que en alguna ocasión dijo el predicador Sugel Michelin. Dijo, tenerlo todo sin tener a Cristo es tener una existencia miserable aquí en la tierra y una pérdida total en la eternidad. Tener a Cristo es tenerlo todo, aunque no tenga nada más. Ahora, yo quiero que
hagamos ahora de una manera personal, que lo miremos de una manera personal. ¿Qué te falta para ser salvo? Quizá te falta todo. Quizá pareciera que no te falta nada para ser salvo, pero a la luz de la confrontación con las escrituras, con la palabra de Dios, sientes que una cosa te hace falta. Quizás seguir a Cristo porque no le has seguido. Quizá tú piensas que eres cristiano, pero a la luz de la escritura no lo eres. Y de pronto Dios hoy te está confrontando con esa realidad. Y si a ti te falta una cosa y es seguir a Cristo, pues quiero decirte, te falta todo. Eso es como cuando una mujer de pronto dice, me voy a casar, en un mes me caso. Bueno, y alguien le hace la pregunta y le dice, bueno, ¿y qué te falta para casarte? Y ella responde, bueno, solo me falta una cosa, el novio. Si le falta el novio, le falta todo, ¿cierto? Le falta todo porque ¿con quién se va a casar? Es más o menos eso. Le falta nada más ni nada menos que todo. O te voy a poner otro ejemplo, o como cuando el joven que es cristiano se enamora de una jovencita y él dice, bueno, es que la clemencia es tierna, es muy bella, es juiciosa, es estudiada, está en la universidad, es trabajadora, es muy buena gente, me gusta mucho. Y bueno, claro está que solo le falta una cosa, pequeñita, que no es cristiana. Bueno, le falta todo, casi nada, le falta todo. Recordemos que las buenas obras no salvan, no. Lo que salva es la fe en Jesucristo. Es por gracia que nosotros somos salvos. Amados hermanos, quiero dejarte como, como quiero dejarte una pregunta. Y la pregunta es, como dice el título de este mensaje, ¿qué te falta para ser salvo? Y seguramente con este mensaje tú ya tienes la respuesta. Si te falta todo, es conocer de Cristo, porque estás en un mundo, en mundanalidad, estás en tus delitos y pecados. Bueno, si estás escuchando este mensaje, quizá Dios hoy está dándote una oportunidad a través de este mensaje para que te vuelvas a Cristo, para que entres y tengas un genuino arrepentimiento, para que escudriñes la escritura, para que leas la Biblia, para que aceptes de pronto a tu familiar que te ha invitado a la iglesia, para que dejes ya de criticar a tu familiar porque está en Cristo y más bien eh, pregúntate, ¿qué me hace falta? Quizá me falta todo. Quizá hay que entregar un ídolo. ¿Cuál es ese ídolo que tú necesitas entregar? Hay un ídolo que hay ahí y ese ídolo es lo que te está frenando. Ese ídolo no te deja seguir a Cristo.
Aunque tú dices, no, yo voy de vez en cuando a la iglesia, o de vez en cuando escucho la conferencia, o de vez en cuando oro, de vez en cuando leo la palabra, yo soy cristiano, de pronto no lo eres. Y tú, es más terrible pensar que somos cristianos y que a los ojos de Dios no lo seamos. Eso sí que es terrible. Así que, mis amados hermanos, yo les motivo a que nos examinemos. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y qué bueno es que nosotros hoy nos examinemos. Qué bueno es que hoy nosotros nos miremos a la luz del espejo de la palabra de Dios, a ver si en verdad somos cristianos, porque quizá te falte algo y quizá te falte tan solo una cosa, una, seguir a Cristo. Y esa una cosa lo es todo, lo es todo. Aunque tú digas, yo cumplo los mandamientos como este joven, yo no le hago mal a nadie y te creas bueno, a la luz de la Biblia no eres tan bueno como tú piensas. Hermanos, vamos a orar. Señor y Padre, te doy muchas gracias eh, por este tiempo, por tu bendita palabra. Te ruego por cada persona que está allí escuchando en este momento este mensaje, o quizá en el momento que lo escuche de pronto en otro día, en la noche, y esté escuchando este mensaje, Señor. eh, Creo firmemente que quizá tú quieras traer salvación a su vida, quizá tú quieras, Señor, eh, fortalecer a aquella persona que está endeble en los caminos tuyos, que no es ni frío ni caliente, sino que es una persona tibia. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra. Ayúdanos, Señor, a tener un cambio de vida. Ayúdanos, Señor, a nacer de nuevo. Porque sabemos que se necesita una intervención tuya. Padre, tu palabra dice, Señor, que tú eres quien pones el querer como el hacer. Te ruego que tú pongas el querer como el hacer en algunas personas, Señor, que ellos sientan y quieran, porque sabemos que el Espíritu Santo es quien hace la obra. Y aunque el llamado está, Señor, necesitamos la intervención de tu Espíritu para que seamos salvos. Padre, que no seamos como aquel joven, que salimos tristes porque preferimos nuestro ídolo, sino que más bien, Señor, entendamos este mensaje y podamos entregar ese ídolo que nos está frenando, que nos impide seguirte a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y gracias, Señor, por cada vida. Amén y amén. Amados hermanos, gracias, gracias de verdad, una vez más, gracias por estar ahí, por escuchar este mensaje. Ustedes me motivan, créanme, sus mensajes, todo esto me motiva a, a cada día servirle más y más al Señor. Así que ánimo y un abrazo para todos y que el Señor les continúe bendiciendo.
y en este inicio de semana, que sea una semana de bendición para sus vidas. Un abrazo y muchas bendiciones.